en cárceles, sufrió por el evangelio. 5 veces recibió 40 azotes menos 1. 3 veces azotado con vara. 1 vez apedreado, nos dijo Pablo. 6 veces fue náufrago. Peligros, dijo él, a través de ríos, peligros de ladrones, peligros del desierto, peligros en el mar, peligros por gentiles, peligros por hermanos falsos. Mas sin embargo, el mismo que escribió, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tremendo hombre para ser imitado, tremendo hombre para conocerle. Escribió 13 cartas del Nuevo Testamento, conocidas como las cartas paulinas. 13 cartas del Nuevo Testamento. Estableció iglesias. Fue un mínimo de 3 viajes misioneros. Hizo muchos discípulos. Estableció muchas casas y ganó a muchos para Cristo. Definitivamente una vida de ser imitada. Y fue fiel hasta el final. Murió en Roma como mártir por la causa de Cristo. Y todo lo que sufrió, él mismo dice, lo contó como ganancia para la gloria de él. Qué tremendo hombre, amén. Pero hoy no voy a hablar de Pablo. Hoy quiero hablar de otro hombre realmente en la Biblia. Hoy quiero que veamos otra persona que también es ejemplo para nosotros, un ejemplo de un cristiano, un ejemplo de un seguidor de Cristo, un ejemplo digno de ser imitado. Hoy quiero hablar de otro hombre en la Biblia, un hombre joven llamado Esteban. Encontramos a Esteban en Hechos, el libro de Hechos, capítulo 6. Quiero que me acompañen para conocer entonces a este hombre que sí les quiero hablar el día de hoy y conocer este ejemplo de un cristiano que Dios quiere traer el día de hoy para nosotros. Vamos a leer Hechos, capítulo 6, del 8 en adelante. Amén. Y dice la palabra de esta manera. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijese que le había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¡Qué tremendo! Lucas, el escritor de los Hechos, nos escribe sobre la vida de Esteban para darnos ejemplo de un cristiano. No solamente ejemplo de sus acciones. La palabra nos dice que Esteban era un hombre servidor. Era un tremendo hombre servidor, escogido por los apóstoles para atender a las viudas. La palabra nos dice que era de buen testimonio entre los hermanos, que era un hombre lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Y como leímos, era un tremendo predicador. Tenía pasión, no le importaba públicamente hablar de Jesús.
Y hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo es una historia tremenda, hermosa, linda, de un hombre que muestra con sus acciones el ejemplo de su fe en Cristo Jesús. Pero Lucas no solamente nos habla de sus acciones, también nos escribe de sus reacciones. Mis hermanos, nuestras acciones hablan mucho de nosotros, pero nuestras reacciones hablan todavía más de nosotros. Nuestras acciones hablan, pero nuestras reacciones hablan todavía más fuerte. ¿Cómo reaccionamos ante la injusticia? ¿Cómo reaccionamos ante los problemas? Ante las mentiras que se levantan en contra de nosotros, ante los chantajes, las heridas que nos producen las personas alrededor de nosotros. Es allí donde vemos realmente de qué estamos hechos. Leímos que cuando Esteban predicó la palabra de Dios, se levantó un complot contra él. Sobornaron a hombres para acusar y decir mentiras de él. Lo acusaron de blasfemar, lo acusaron de decir cosas que él no dijo. Y no dice la palabra que al escuchar estas cosas le enviaron una invitación para que vaya al concilio a responder por estas palabras. No, la palabra me dice que arremetieron y le arrebataron y lo trajeron al concilio. Con violencia, injustamente, lo tratan mal, lo tratan rudo, lo tratan con violencia. Pero es aquí, mis hermanos, donde vemos quién realmente es Esteban. Es aquí, mis hermanos, donde realmente aprendemos el ejemplo de un cristiano. Amén. Esteban es nuestro ejemplo el día de hoy, y es un tremendo ejemplo. Porque a pesar de la injusticia, a pesar de las mentiras, de las calumnias, a pesar de la violencia, nos dice la palabra que cuando fijaron los ojos en él, vieron un rostro como el rostro de un ángel. Qué tremendo eso, ¿ah? Cuando los que le acusaban, los que lo tenían en juicio, lo miraron después de que levantaron calumnias, después que levantaron mentiras, después que lo violentan y lo entran. Cuando lo miran a él, vieron el rostro de uno que tenía un espíritu diferente. Vieron el rostro de uno que tenía una tranquilidad sobrenatural, un gozo sobrenatural, una paz sobrenatural. Un rostro no reflejaba la gravedad de la circunstancia, no reflejaba la injusticia, ni la violencia, ni la amargura, ni el temor por la que estaba pasando. Más bien reflejaba aquello que está cerca de Dios. Más bien reflejaba, muy similar a cómo se referían a la cara de Moisés cuando bajó de estar con el Señor en el monte y su rostro brillaba. Muy similar a lo que vieron con Moisés, que están describiendo la cara de Esteban, como la de un ángel. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible en medio de las circunstancias, de las mentiras, encontrar a este hombre? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo podemos nosotros mantener el rostro como la de un ángel cuando estamos rodeados por tantos demonios, por tantos conflictos, con tantos problemas, con tantas tribulaciones, con tanta violencia, con tanta maldad? Mis hermanos, Esteban nos muestra el día de hoy, número uno, que él es un ejemplo de conocimiento. Diga, ejemplo de conocimiento. Hechos 7, del 2 al 4. Dice, y él dijo: varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán,
y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a la tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Después que trajeron a Esteban violentamente y lo acusaron de cosas que no dijo, de blasfemia que no dijo, lo llevan al frente del concilio. Y cuando los acusadores le preguntan a Esteban: ¿es cierto? ¿Es cierto estas acusaciones en contra de ti? Esteban comienza su argumento y su respuesta. Y este argumento y esta respuesta comienza en Hechos capítulo 7, versículo 2, lo que comenzamos a leer ahora mismo. Esa fue la apertura de su argumento. Pero su argumento va desde el versículo 2 hasta el versículo 53. Desde el versículo 2 hasta el versículo 53, Esteban por 51 versículos se levanta al frente de los que le acusan, se levanta al frente de los doctores de la ley y los lleva desde el comienzo y les lleva desde el principio de la historia. Les comienza a hablar sobre Abraham, sobre Isaac, sobre Jacob. Les comienza a hablar sobre el llamado que tuvo Dios a estos hombres. Les habló de la historia de José en Egipto y cómo fue llevado en esclavitud, cómo después ascendió, cómo después trajo a su familia y moraron en Egipto. Les habló cómo el pueblo se multiplicó y después fue esclavo en Egipto. Y les habló de que se levantó Moisés y cómo Moisés fue llevado a las aguas y el Señor lo lleva al palacio. Y les habló de cómo Moisés creció en el palacio, pero después vio a un judío, vio a un egipcio matar a un judío y hizo a un egipcio peleando con otro egipcio y mató al egipcio. Y le comentó sobre cómo Dios lo llevó al desierto y cómo lo levantó y cómo lo llamó de la zarza. Y les habló de cómo lo regresó con el llamado de sacar al pueblo y cómo hizo maravillas y después lo llevó al desierto. Esteban comienza a dar toda una cátedra, comienza a dar toda una historia a estos hombres de que él conocía exactamente lo que estaba en la palabra del Señor, que él sabía lo que realmente entendía, que él conocía sus fundamentos. Esteban es un ejemplo que el cristiano tiene que tener el conocimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas. Cuando dicen amén a eso, él es un ejemplo de conocimiento. El conocimiento que la palabra de Dios tiene que ser nuestra ancla, que la palabra de Dios tiene que ser nuestra piedra, que la palabra de Dios es lo que nos mantiene en los momentos difíciles con caras de ángeles. Que en los momentos duros, que en los momentos donde nosotros tenemos que nos sentimos rodeados, es la palabra de Dios la que nos da fortaleza cuando dicen amén. Ese ejemplo del conocimiento que cada cristiano tiene que tener, el conocimiento de la palabra. Cuando él fue acusado, cuando fue rodeado, cuando fue violentado, él abrió su boca, mis hermanos, y de su boca no salió sus sentimientos, de su boca no salió su manera de ser, de su boca no salió cómo lo criaron, sus traumas, su inteligencia. No, de su boca solamente salió la palabra de Dios que la tenía en su corazón, y de la abundancia de su corazón la boca habló cuando era el tiempo más difícil en su vida. Y habló y los llevó del Génesis al Éxodo, a los profetas, y les habló y refutó lo que decían y les hizo entender las palabras de Dios. Y les dijo lo que Dios había hablado. Esteban tenía conocimiento de la palabra de Dios. Esteban tenía entendimiento de la palabra de Dios. Mis hermanos, tenemos que tomar el ejemplo de este cristiano. Porque
Porque hay muchos que quieren seguir a Cristo, quieren ser seguidores de Cristo, pero no hay conocimiento en ellos de la palabra. Y por eso, en medio de la crisis, no sale de su boca palabra. Porque ¿cómo va a salir de la boca palabra cuando su corazón no está llena de la palabra de Dios? El cristiano se aferra a la palabra, mis hermanos. El cristiano vive por la palabra. El cristiano se aferra, confía en la palabra. El cristiano se refugia en la palabra. El cristiano obedece a la palabra. El cristiano se defiende con la palabra. El cristiano ha puesto su esperanza en la palabra. El cristiano conoce las promesas que están en la palabra. El cristiano pelea su batalla con la palabra. Es la palabra nuestro anclaje, nuestra piedra y nuestra fortaleza, y todo lo que hay en la palabra nos sujetamos porque es verdad. Cuando dicen amén a eso, tenemos que estar llenos de la palabra para que cuando el momento difícil venga, cuando la persecución venga, cuando la violencia venga, salga de nosotros la palabra. Salga de nuestro corazón la palabra, para que tengamos respuestas cuando se vuelvan momentos difíciles, para que tengamos respuestas cuando seamos confrontados. Pero ¿cómo vamos a tener respuestas si no estamos estudiando la palabra? ¿Cómo vamos a tener respuesta? ¿Qué pasa, mis hermanos, cuando el mundo se levante en contra de nosotros? ¿Qué pasa, mis hermanos, cuando nuestros hijos nos hagan preguntas? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a responder si en nosotros no hay palabra? Cuando nuestros hijos nos preguntan, papá, mamá, ¿por qué el mundo se burla de Cristo? ¿Por qué el mundo se burla de Cristo? Como lo vimos el viernes en Francia, públicamente frente a los ojos del mundo. No hicieron burla de Muhammad ni Alá, no hicieron burla de Buda, pero sí hicieron burla de nuestro Señor Jesucristo, mostrando la última cena con travesti, y al frente un hombre azul desnudo, representando la mitología griega, el dios de hipnosis, el dios del vino, placer, festividad y éxtasis. Y cuando nuestros hijos nos pregunten por qué el mundo se burla del cristianismo y de Jesús, ¿qué vamos a responder nosotros? ¿Qué vamos a decir nosotros? El que no tiene palabra no sabrá qué decir en el momento difícil. Pero el que está lleno de la palabra, el que ha consumido la palabra, el que se ha refugiado en la palabra, el que ha escuchado y ha aprendido y ha visto la palabra, ese tendrá una cara de ángel y le dirá: mi hijo, hija, no te preocupes, ya la palabra había anunciado que estas cosas pasarían. Mira lo que dice 2 de Pedro 3:3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Hijo, hija, ya la palabra se está cumpliendo, porque la palabra es verdad, y si la palabra lo dijo, se va a cumplir. Aleluya. Si cuando ellos estaban planeando su burla, ya Dios lo había dicho que iba a pasar hace más de 2000 años atrás. Por eso sabemos que estamos en los postreros tiempos. En los momentos difíciles, las palabras nos anclan, las palabras nos dan paz, las palabras nos dan confianza. Y cuando abrimos nuestra boca, saldrá lo que hay dentro de nuestro corazón. Primera de Pedro 3:15 nos recuerda: estás siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estás siempre preparado. En los viernes, el mes pasado, hicimos todo un estudio
tabernáculo de Moisés. Este mes estuvimos haciendo un estudio del libro de Jonás. Este próximo viernes vamos a conocer los dichos de Salomón. Y es allí donde está la palabra. Es allí donde está la enseñanza. Es allí donde vamos a conocerla, a estudiarla. Y esto estamos en la postre de los tiempos. Estamos en los últimos tiempos y tú y yo tenemos que estar allí llenándonos de la palabra. Para que cuando nuestra boca sea abierta, salga la palabra de un cristiano. ¿Cuántos dicen amén a eso? Un aplauso, Señor. Número 2, Esteban es ejemplo de revelación. Esteban es ejemplo de revelación. Hechos 7, versículo 54. Terminó Esteban de dar su discurso y dice la palabra: oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Después que escucharon las palabras y las respuestas de Esteban, su situación no mejoró, su situación peoró. Los que estaban bravos y lo querían acusar, ahora, dice la palabra, lo querían matar. Lo querían, crujían sus dientes, más violencia, más rabia, tanto que sus dientes crujían contra él. Al principio era un grupo de mentirosos queriendo desacreditarlo, pero ahora era un grupo de lobos queriendo despedazarlo y quitarle la vida. Pero a pesar de eso, Esteban, dice la palabra, puso sus ojos al cielo y vio la gloria de Dios. A pesar de que se puso peor la circunstancia, Esteban alzó sus ojos a los cielos y vio a Dios en toda su majestad. Vio a Dios en su trono. Yo me pregunto qué habrá visto Esteban. Yo me pregunto si vio lo mismo que Juan describe en Apocalipsis en el capítulo 4, del trono de Dios, del arco iris, del trueno. Yo me pregunto si Esteban vio el trono y todos los huéspedes. Me dice la palabra que él vio la gloria de Dios. Y al lado, a la diestra, vio a Jesús en todo su poderío, en toda su majestad, en toda su autoridad. Qué tremendo, mis hermanos, tener la revelación de Dios en medio de las dificultades. Saber quién es Dios. ¿Cuántas personas perdieron la revelación de Dios en medio de los problemas? ¿Cuántas personas dejaron de ver a Dios en medio de las dificultades? Fue en medio de los problemas cuando se preguntaron: ¿a dónde está Dios ahora que lo necesito? Fue en medio de los problemas que se hicieron preguntas como: ¿será que Dios me abandonó? ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que Dios no está actuando a mi favor? Pero Esteban, cuando las cosas se pusieron más peligrosas, tuvo bien claro dónde se encontraba Dios. Él todavía seguía en su trono de majestad, gobernando y con toda autoridad a pesar de las circunstancias. Dios sigue en su trono y Jesús sigue a la diestra del Padre. Él sigue en control de las circunstancias. Él no ha perdido el control de las circunstancias, aun cuando alrededor de mí se han levantado mis enemigos para destruirme. Esteban no perdió la revelación y el entendimiento de que Jesús sigue allí amándonos con misericordia y gracia, aún cuando estamos
pasando momentos difíciles. Y un cristiano tiene que tener eso en mente. A pesar de las circunstancias, Dios sigue siendo bueno. Dios sigue estando a favor de nosotros. Dios sigue siendo el Dios de promesas. Y eso no se me puede olvidar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esteban nunca perdió la revelación de quién era Dios, aun cuando estaba a punto de pasar su mayor sufrimiento. Y un cristiano no puede perder la revelación de Dios sobre nuestras vidas. No puede perder la confianza que hemos puesto en Él. No podemos perder la verdad de sus promesas en nuestras vidas. No podemos perder nuestro enfoque, que Dios es soberano. Mis hermanos, un cristiano que entiende la soberanía de Dios es un cristiano que vive gozosamente a pesar de las circunstancias. Un cristiano que entiende la autoridad de Dios es un cristiano que puede adorar a pesar de las circunstancias. Un cristiano que sabe dónde está Dios sentado es un cristiano que puede entrar al pozo de los leones o al horno ardiente o al frente de su enemigo, porque sabe que Dios sigue en control de todas nuestras circunstancias. Tú tienes que seguir viendo a Dios correctamente aun cuando las cosas se ponen peor. Y este va a ser un ejemplo que no podemos perder nuestra revelación de Dios. No podemos perder nuestra revelación de quién es Dios. Cuando Jesús preguntó a sus discípulos qué decía la gente quién era Él, le dieron muchas respuestas. Le dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías y otros un profeta. Y Él le preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero lo más impresionante fue que este mismo Pedro que tuvo esta revelación de saber de que Jesús era el Hijo de Dios, fue el mismo Pedro que cuando se fue enfrentado a unas circunstancias difíciles y aún cuando él tenía la correcta revelación de quién era Jesús, fue el mismo que al frente de la dificultad dijo, no le conozco, no le conozco, no le conozco, y cantó el gallo. Porque las dificultades nos tientan a perder la revelación de quién es Dios, de qué ha hecho Él con nosotros, de a qué nos ha llamado y quién nos ha traído acá. En las dificultades comenzamos a hacernos preguntas como, ¿será que cometí un error en casarme? ¿Será que cometí un error en venir a Estados Unidos? ¿Será que cometí un error en aceptar el llamado? ¿Será que cometí un error en meterme en el ministerio? ¿Será que cometí un error en venir a la iglesia? ¿Será que cometí un error en seguir a Cristo? Es en las dificultades que tenemos la tentación de perder nuestra revelación. Pero escucha, Dios sigue en control. El mismo que te llamó en los momentos fáciles, te llamará y estará contigo en los momentos difíciles. El mismo que te amó, el mismo te protege, y el mismo que te protege, el mismo que camina contigo hasta el final. No permitas que las circunstancias te hagan perder la revelación de quién es Dios. A lo contrario, alza tus ojos a los cielos y acuérdate, Él sigue estando en control de las cosas. Él sigue siendo tu sanador, Él sigue siendo tu proveedor, Él sigue siendo tu restaurador, Él sigue siendo el que te llamó, Él sigue siendo el que te ha dado promesas. Y las circunstancias no cambian quién es Él. Las circunstancias no cambian que Él
sigue siendo Dios uno. ¿Cuántos pueden creer esa palabra y darle la gloria al Señor? Esteban nos da ejemplo de que tenemos que ser, de un cristiano tiene que conocer la palabra, no puede perder la revelación de quién es Dios. Número 3, Él es ejemplo de carácter. Ejemplo de carácter. Hechos 7, 59 y 60 dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Dormir es una manera figurativa de decir murió. Murió. Pero antes de morir, nos da ejemplo de carácter. Ejemplo verdadero. Que es una vida que sigue a Cristo. Que es una vida que ama a Cristo. Que es una vida que sirve. No solamente cuando las cosas van bien. No solamente cuando somos reconocidos en la iglesia por los hermanos. No solamente cuando el Señor usa nuestras vidas para hacer obras de manera extraordinarias, pero también en medio del dolor, en medio de la injusticia, en medio de la pérdida. Sus acciones y sus reacciones dieron ejemplo de quién Él modelaba su vida. Ejemplo de quién era su maestro. Porque actuó y reaccionó de la misma manera como Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. De la misma manera, orando por sus enemigos, perdonando a los que le hacían mal. Aquí está el carácter de Cristo en acción. Aquí está el carácter de Cristo representado. Aquí está el ejemplo de un cristiano. Y aquí está nuestro llamado a seguir, a imitar. ¿Quién somos? ¿Qué hacemos? ¿Y cómo reaccionamos? Que se asemeje a quién fue Jesús. ¿Cómo actuó Jesús? ¿Y cómo reaccionó Jesús? ¿Cómo amó Jesús? ¿Cómo perdonó Jesús? ¿Cómo actuó? Podemos ver este ejemplo. ¿Cuál es el carácter que sale de nosotros cuando somos bofeteados en la milla? Cuando somos obligados a caminar la milla. Cuando nos quitan algo que nos pertenece. ¿A quién nos parecemos en esos momentos? Esteban demostró que Jesús era su Señor y que Dios era su Padre. En una ocasión los religiosos le dijeron a Jesús: nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús le dijo: si fueran hijos de Abraham, hicieran las obras de Abraham. Pero ustedes son de su padre el diablo, le dijo Jesús, porque hacen las obras del diablo. Nuestras obras indican quién es nuestro Padre, en quién hemos creído, quién hemos puesto nuestra confianza.
Y los hijos de Dios tenemos que comportarnos como nuestro Padre, como nuestro Señor, como nuestro Redentor, como el que nos compró y nos llevó de tinieblas a luz, como el que nos hizo hijos hasta el final de nuestros días. No importa la circunstancia, Dios nos llama que hasta el final seamos como Cristo fue. Esteban es ejemplo de carácter. En los momentos difíciles es cuando más demostramos quién es nuestro Señor, a quién adoramos los domingos y en quién hemos puesto nuestra confianza. Ejemplo de conocimiento de palabra, ejemplo de revelación y ejemplo de carácter. Es lo que tú y yo tenemos que tener el día de hoy y lo que el Señor nos llama. Quiero terminar con un cuarto punto. Una ñapa, como le dicen en Colombia. Y el cuarto punto es el impacto de un buen ejemplo. El impacto de un buen ejemplo. ¿Cuál es el impacto del ejemplo de un cristiano? La Biblia me dice que en medio de la multitud había un joven. Hechos capítulo 7 versículo 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo estuvo presente viendo el ejemplo de Esteban. Saulo, después de allí, buscó cartas para poner a más cristianos en cárceles, y camino a Damasco tuvo un encuentro con Jesucristo, y Saulo fue transformado en ese encuentro con Jesucristo. Y Saulo comenzó a usar su nombre romano, el cual era Pablo. El mismo Pablo que te hablé al principio, que escribió 13 cartas en el Nuevo Testamento, que fundó iglesias, que vivió, sufrió y murió para la gloria de Cristo. El mismo Pablo que escribió: sed imitadores de mí, como yo de Jesucristo. Pero antes que Pablo tuviera un encuentro con Jesús, tuvo un encuentro con el ejemplo de un cristiano lleno del Espíritu Santo y lleno del carácter de Cristo. Me pregunto, mis hermanos, si antes que nuestros hijos tengan un encuentro con Jesús aquí en la iglesia, deberían de tener un encuentro con un cristiano en su casa. Me pregunto si antes de que mis familiares y amigos se encuentren con Dios aquí en la iglesia, se encuentren primero conmigo y vean el carácter de Dios en mi vida antes de tener un encuentro con Cristo. Me pregunto si el impacto del ejemplo de un cristiano es lo que hace que la tierra esté fértil para que cuando el encuentro con Jesucristo suceda, hagan Pablos y hagan milagros y se hagan transformaciones, porque primero vieron a tu vida. Aleluya. Y vieron a Cristo en ti. Y vieron a Cristo en tus acciones y en tus reacciones, en tu modo de vivir, en tu modo de caminar, en tu modo de emprender las cosas. Si escucharon las palabras salir de tu boca y eran palabras de Dios.
si siempre vieron que no perdiste nunca la revelación de quién es Dios sobre tu vida, y si siempre mostraste el carácter verdadero a pesar de las circunstancias, me pregunto el impacto que habrá en la vida de nuestros familiares, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestro matrimonio, cuando tú y yo tengamos el ejemplo de un cristiano sobre nosotros. Pablo, queremos hijos que tengan encuentro con Dios. Primero van a tener encuentros con nosotros. Y cuando se encuentren con nosotros, hallará en nosotros un buen ejemplo. Un buen ejemplo. El Señor nos recuerda el día de hoy, iglesia. El Señor nos recuerda el día de hoy que estamos llamados a ser luz y sal para este mundo. Y que la luz, la lámpara, no se puede esconder. Y si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. El ejemplo de un cristiano es el ejemplo que tus familiares verán en ti, verán en mí, que este mundo verá en esta iglesia. Porque tenemos la palabra de Dios, porque tenemos la revelación de Dios y porque tenemos el carácter de Dios. Entonces cosas extraordinarias sucederán a todos los que están alrededor de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos de ti, iglesia? Estamos en los últimos tiempos. La palabra nos dice eso. Estamos en los últimos tiempos. Y se nos acorta el tiempo para seguir tibios. Para seguir en medio de dos mundos. El Señor nos llama a ser ejemplo. Pero primero tenemos que examinar nuestras vidas y ver si este ejemplo se asemeja a nuestras vidas. O preguntarnos si estamos viviendo como estos hombres de Dios nos mostraron, nos dan ejemplo. Que a pesar de las dificultades, se mantuvieron hasta el final. Se mantuvieron firmes hasta el final, confiando hasta el final, con sus ojos puestos en Cristo hasta el final. Me pregunto si hemos perdido eso, iglesia. Si estamos tan distraídos en otras cosas. Si estamos tan distraídos en otras cosas. El Señor nos llama porque la palabra se va a cumplir. Y si la palabra sigue cumpliéndose como dice que se va a cumplir, se vienen días difíciles y hay que estar preparados. Hay que estar preparados. Estamos en unos tiempos muy cómodos como iglesia y como cristianos. Y esa comodidad
nos has hecho tibios. Nos has hecho tibios. Esteban, primer mártir, según la tradición, nos muestra que en medio de la persecución tenemos que estar llenos de Él, llenos de su palabra, tener su carácter, tener la revelación correcta. El mundo necesita ver el ejemplo de verdaderos cristianos. Un ejemplo que hay pocos en estos tiempos. Hay pocos en estos tiempos. Pero cuando seamos genuinos y verdaderos, impactaremos como la primera iglesia impactó en sus tiempos. Impactaremos. Haremos que el mundo vea realmente qué significa tener el carácter de Cristo. Cuando vean que en nosotros hay genuinidad y verdad y somos como Él. Cierra tus ojos, iglesia, por un segundo. Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios renueve nuestras vidas. Y prende un fuego en nosotros como nunca antes lo he aprendido. Renueva, Señor, nuestras fuerzas. Renuévanos, Señor. Transfórmanos, Señor. Desde lo más profundo de nuestro corazón, Dios. Pueblo que te ama, Señor, que te sigue. Renueva nuestro interior, Dios. Renuévanos, Dios. Levanta tu pueblo, Dios, del lugar donde hemos caído, que podamos regresar a ese primer amor, Señor, una vez más, a ese fuego, Señor, por ti. Señor, déjanos ver estos ejemplos
poner nuestros ojos en otras cosas, Dios. A dejarnos, Señor, entretener por cosas que no tienen valor, Señor. Cosas que no dan ningún fruto, Padre Santo. Déjanos poner nuestros ojos en tu palabra. Déjanos poner nuestros ojos en ti, Señor. Y haz de nosotros un carácter diferente, Dios. Para transformación de nuestras casas, de nuestros matrimonios, de nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos, Padre. Te lo pedimos, Espíritu Santo de Dios. Mientras caminamos esta semana, recuérdanos tu palabra, Padre. Y haz de nosotros, Señor, imitadores de ti, para que otros nos imiten a nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.